Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hoy con Ana, la profe de biología, y con Lauti de química, nos preguntamos, ¿qué bicho te picó? El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. El dengue es una enfermedad que se presenta en los climas cálidos de todo el planeta. Es una enfermedad infectocontagiosa por un virus a través de un mosquito hembra infectado, de género Aedes aegypti. El dengue es una enfermedad causada por un virus. Se transmite cuando un mosquito infectado pica a una persona. Se transmite cuando el mosquito pica a una persona infectada del virus y a su vez pica a otra persona sana. Se transmite cuando un mosquito infectado pica a una persona y queda infectada. El dengue se transmite mediante la picadura de un mosquito previamente infectado. Para prevenirlo debemos tapar tanques de agua, usar repelente y poner mosquiteros en puertas y ventanas. Podemos prevenirlos primero evitando dejar recipientes donde se pueda acumular agua en lugares abiertos y segundo usando repelentes para mosquitos. Para prevenirlo debemos evitar que los mosquitos encuentren un lugar donde colocar su huevo, como por ejemplo cortar el pasto, sacar el agua estancada de algunos lugares, limpiar, vaciar todos los recipientes que tengan agua estancada. Podemos reducir los lugares en los que el mosquito se puede reproducir, evitando lugares con agua estancada, por ejemplo macetas, etc. Y también nos podemos poner repelente para que se alejen los mosquitos y no nos piquen. Hoy vamos a hablar de dengue. Es una enfermedad con características muy específicas y que en nuestro país nos desafía a tener muchos cuidados. Nos proponemos varios objetivos. Uno de ellos es explicar qué es el dengue, cómo se transmite, cómo se puede prevenir y cuáles son los síntomas principales que presenta. También buscaremos aportar una mirada multicausal para comprender la expansión de la problemática en el país y en nuestro continente y vamos a aportar información actualizada y confiable. Otro objetivo va a ser interpelar a las familias en general y a las y los jóvenes en particular sobre la magnitud de esta problemática y sobre la necesidad de involucrar a toda la comunidad para la prevención y para el cuidado. Hay que tener en cuenta que la transmisión se da a partir de la picadura del mosquito infectado. Pero para entender el porqué del aumento del dengue, también es necesario comprender la dimensión social, histórica y política de la enfermedad. Otro tema importante es el de las representaciones vinculadas a cierta identificación entre dengue y pobreza y a las representaciones y estereotipos sobre las tareas de cuidado y prevención asociadas a determinados géneros. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral y hoy es uno de los virus transmitidos por insectos con mayor nivel de morbimortalidad en el mundo. La morbimortalidad se refiere a la cantidad de personas que enferman y mueren por una causa específica, en una población determinada, en un periodo de tiempo. En los últimos 50 años, la aparición de casos nuevos de dengue aumentó 30 veces.
Entre los factores asociados a este incremento se encuentran el cambio climático, el aumento acelerado de la población en áreas urbanas con infraestructura deficiente, sin acceso a agua potable y cloacas, y una disposición inadecuada de los residuos. También se pueden mencionar viajes y migraciones a zonas endémicas y la insuficiente prevención. Es importante decir que cualquier persona puede enfermarse, independientemente de su edad, género, etnia o clase social. El dengue es una enfermedad viral, transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. En algunos casos puede provocar signos y síntomas leves, pero también puede volverse grave y hasta causar la muerte. Este mosquito se caracteriza por presentar franjas negras y blancas en sus patas y en su abdomen. Para reproducirse, el mosquito elige cualquier recipiente u objeto con agua quieta donde pueda dejar sus huevos. Pueden ser bebederos de mascotas, portamacetas, floreros, botellas, juguetes, rejillas, cualquier objeto que contenga o pueda acumular agua. Todas las etapas del ciclo de vida de la Aedes aegypti pueden transcurrir tanto en las viviendas de las personas como en sitios críticos, cementerios, gomerías, depósitos y desarmaderos de autos, talleres ferroviarios y predios estratégicos, hospitales, cárceles, terminales de transporte, centros de salud, clubes deportivos, balnearios. Ahí consiguen el alimento, el refugio y los criaderos necesarios para su supervivencia y reproducción. Además, en estos lugares, los depredadores naturales o competidores son escasos o no existen. Para que exista transmisión del virus, del dengue, es necesaria la presencia simultánea de 3 elementos: hembras de la Aedes aegypti en abundancia, persona con el virus circulando en la sangre y personas susceptibles de adquirir el virus y enfermarse. Para prevenir el dengue debemos disminuir la población del mosquito. Para eso es fundamental eliminar los criaderos de mosquito. Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede ser un criadero de mosquito. Pero también son fundamentales las intervenciones sanitarias tendientes a la gestión o saneamiento ambiental, como cortar el pasto, eliminar residuos que puedan juntar agua. El mosquito transmite la enfermedad cuando se alimenta con sangre de alguien infectado y luego pica a otras personas. El causante del dengue es un virus de la familia Flaviviridae, que tiene 4 serotipos distintos, pero estrechamente emparentados: DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Cuando una persona se recupera de la infección, adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular, pero no contra los otros 3. Las infecciones posteriores causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue grave. La etimología del término dengue no está del todo clara, aunque se cree que podría provenir de dinga o dienga, que en voz suajili, idioma del este de África, significa ataque repentino parecido a un calambre o estremecimiento provocado por un espíritu malo. En definitiva, describe el sufrimiento de una persona con fuerte dolor de huesos. Pero ¿cuál es el reporte más antiguo de un caso de dengue? Ese registro se encuentra en una enciclopedia china publicada por primera vez durante la dinastía Qin. Esto es entre los años 265 y 420. Los chinos la llamaban agua venenosa. Pensaban que de alguna manera estaba conectada con insectos voladores asociados al agua. Las primeras epidemias compatibles con el dengue en América ocurrieron en las Antillas Francesas en 1635 y en Panamá en 1699. Pero los primeros reportes clínicos en la literatura médica atribuidos a esta enfermedad corresponden recién al año 1779, en la isla de Java, Indonesia, y un año después en Filadelfia, Estados Unidos. En una conferencia de 1881, el médico cubano Carlos Juan Finlay descubrió que el mosquito podía ser transmisor de enfermedades, entre ellas la fiebre amarilla. Fue la primera vez que alguien mencionaba la idea de un vector biológico de la enfermedad. En las primeras décadas del siglo XX, los brotes de dengue fueron más comunes en Estados Unidos. En el estado de Florida en 1934 y en Nueva Orleans en 1945 se produjeron epidemias. Después de la Segunda Guerra Mundial se generaron las condiciones para que el dengue resurgiera, principalmente por su impacto ecológico, poblacional y social. También influyó el enorme crecimiento del transporte comercial entre los puertos del Caribe y Estados Unidos con el resto del mundo.
Así, en 1954 se describió el primer caso de dengue grave, conocido en ese entonces como dengue hemorrágico, durante una epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. El mosquito Aedes aegypti fue erradicado de América del Sur a mediados del siglo XX, pero a partir de 1980 volvió a aparecer con fuerza en la mayoría de los países, entre ellos la Argentina. Las causas fueron el transporte desde zonas infectadas y la disminución de los sistemas de control. Antes de 1970, solo 9 países habían sufrido epidemias de dengue. Un brote epidémico en 1981 en Cuba y otro en Venezuela en 1989 demostraron que el problema no estaba resuelto. Hoy, los informes de la Organización Mundial de la Salud indican que la enfermedad es endémica en más de 100 países de África, América, Asia, el Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental. Endémica significa que una enfermedad tiene circulación constante y predecible en una determinada región. En las últimas décadas aumentó muchísimo la incidencia de dengue en el mundo. Según estimaciones recientes de la Organización Mundial de la Salud, se producen 390 millones de infecciones cada año. El año 2016 se caracterizó por grandes brotes de dengue en todo el mundo. Estos datos muestran que sigue siendo necesario disminuir los procesos que favorecen el aumento de la enfermedad. Hablemos un poco más de las características de la Aedes aegypti. Conocer los aspectos básicos sobre la biología de los mosquitos ayuda a pensar en estrategias que sirvan para evitar sus posibilidades de multiplicarse. El mosquito Aedes aegypti puede ser detectado en cualquiera de sus etapas de su ciclo de vida sin necesidad de aparatos sofisticados. Las distintas etapas de desarrollo de la Aedes aegypti son los huevos, las larvas, las pupas y los adultos. El ciclo completo dura de 8 a 14 días de acuerdo a las condiciones de temperatura y de humedad. Su reconocimiento es muy importante para el control del vector y la prevención de la enfermedad. Los huevos tienen forma oval, de algo menos de 1 milímetro de longitud, y son de color negro. Con buena iluminación, quizás con ayuda de una lupa de mano, se puede observar fácilmente los agrupamientos de huevos porque tienen aspecto similar a las limaduras de mina de un lápiz. Cada vez que una hembra se alimenta de sangre, al poco tiempo pone aproximadamente 150 huevos sobre las paredes de los recipientes y hasta 700 en toda su vida. En el huevo se desarrolla el embrión del mosquito y posee una cubierta que lo protege de la desecación, es decir, de que no se seque, permitiéndole sobrevivir en este estadio hasta por 1 año. El desarrollo del embrión es de 1 a 3 días y cuando se dan las condiciones ambientales adecuadas, eclosiona. El momento clave para limpiar adecuadamente los recipientes es cuando la población de mosquitos se encuentra como huevo. Las larvas y pupas también se ven a simple vista. Miden menos de 1 centímetro de largo. Las larvas tienen aspecto de gusano. En reposo, tienen posición vertical y cuando se mueven lo hacen rápidamente en forma de letra S. Pueden estar en este estadio de 5 a 7 días. Las pupas tienen aspecto de una coma, un engrosamiento redondeado en la parte superior y una aleta natatoria en la parte inferior y generalmente están quietas. A medida que crecen, las larvas, como todos los insectos que tienen esqueleto externo, necesitan cambiarlo. La larva de la Aedes pasa por este proceso de muda hasta 4 veces, es decir, se separan del viejo esqueleto y generan una nueva cubierta. Al igual que las orugas de las mariposas, las larvas se alimentan y crecen. El alimento de las larvas está conformado por microorganismos, como bacterias y protozoos, que se desarrollan a partir de materiales que caen al agua. Pueden ser hojas o insectos muertos. Las larvas toman aire de la atmósfera a través de un sifón respiratorio y el de la Aedes aegypti es corto y de color muy oscuro. La presencia de larvas es de fácil observación y permite la detección de los criaderos. Las larvas de Aedes aegypti se caracterizan por ser muy sensibles a las perturbaciones, como vibraciones o cambios bruscos de luz. Cuando se las perturba, nadan hacia el fondo del recipiente para esconderse. Por eso, es recomendable limpiar y enjuagar bien el fondo de los recipientes que se estén controlando. El volcado del agua de un recipiente sobre una superficie seca y caliente es letal para las larvas, pero el volcado sobre tierra húmeda puede mantener a las larvas vivas durante un tiempo. Una manera muy efectiva de matar larvas es mezclar el agua en la que están con al menos el doble de agua hirviendo.
Las pupas son el estadio posterior al larval. Las pupas no se alimentan. En su interior se irá formando el mosquito adulto. Ese estadio dura de 1 a 3 días. Las pupas toman aire de la atmósfera a través de las trompetas respiratorias y se mantienen al borde de la superficie gracias a una burbuja de aire ubicada en la parte inferior, razón por la cual les cuesta sumergirse. Al igual que las larvas, son muy sensibles a las perturbaciones y nadan activamente para esconderse en el fondo. En una primera etapa, las pupas tienen un color blancuzco y cuando maduran se van tornando oscuras. Cuando se las ve muy oscuras y adoptan posición horizontal es cuando se está por producir la emergencia del adulto. Los machos suelen emerger antes que las hembras. Como ocurre con las larvas, el volcado de los recipientes sobre una superficie seca y caliente también es letal para las pupas. Los adultos emergen de las pupas y salen del agua. Apenas emergidos, quedan un tiempo sobre la superficie del agua hasta que endurecen su esqueleto externo y se le despliegan las alas para poder volar. Posteriormente, inician su vuelo y se alimentan de sustancias dulces vegetales. Los adultos de Aedes aegypti se caracterizan por la coloración. Cuando están recién mudados son negros con escamas blancas muy contrastantes y en el dorso se puede observar, con una lupa, la forma de una lira producida por el ordenamiento de las escamas blancas. Las patas muestran anillos blancos. Los machos viven una semana y las hembras hasta un mes. Además del alimento, los adultos requieren de la humedad del aire para sobrevivir y es por eso que en los exteriores se refugian entre la vegetación. Las actividades de alimentación y reproducción en general las hacen durante el día en horarios crepusculares. En días secos suelen beber agua. Los machos se diferencian de las hembras por una característica que es común en los mosquitos. Los machos tienen las antenas con ramificaciones plumosas, mientras que las hembras no tienen antenas notorias. Las hembras y los machos se alimentan de néctar vegetal. Sin embargo, las hembras recién después de fecundadas suelen succionar sangre para la puesta de los huevos. Los machos no se alimentan de sangre. Para poner los huevos, las hembras buscan recipientes dentro de un área de 100 metros o más, si no los encuentran. Por eso es tan importante el desarrollo de acciones en conjunto con toda la comunidad para vaciar los recipientes que podrían ser utilizados por los mosquitos cuando todavía no hay adultos en ese ambiente. Hoy vamos a trabajar la manzana 5 y la 18, están marcadas diferenciadas en colores. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos de las brigadas sanitarias, estamos en la campaña del dengue y venimos a visitarla. No sé si podemos ingresar a su casa, nosotros vamos a revisar. A su orden. Bueno. Ahora sí vamos, acompáñeme usted, señora. Para ingresar a su casa, nosotros revisamos todos los recipientes que puedan contener agua, porque ahí en esos recipientes es donde se aloja el mosquito y pone huevo el mosquito, ¿sí? Puede durar hasta un año el huevo del mosquito sin que contenga agua y luego se le pone nuevo agua o llueve, inmediatamente se disemina en todo su hogar, ¿sí? ¿Qué tal, señor? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Somos de las brigadas sanitarias, venimos a verlo a usted. Estamos en la campaña del dengue, ¿sí? Que quisiéramos pasar a su casa para revisar las cosas que contienen agua. ¿Sí? Hacia el fondo. Bueno, señor, primero los muchachos comienzan a revisar bien los recipientes que contienen agua. Y en el caso de ese bebedero, ¿ve? Le vamos a poner un producto que es un larvicida. Es para matar la larva de los mosquitos, ¿sí? Los animales pueden consumir tranquilamente porque no les va a hacer mal, ¿sí? La infección de dengue puede ser asintomática, pero por lo general puede causar una serie de síntomas concretos. Dentro de los síntomas característicos del dengue se deben mencionar fiebre, que puede durar de 2 a 7 días sin afección de las vías respiratorias. Puede estar acompañada por dolor de cabeza, muscular o en las articulaciones, en especial en muñecas y tobillos. Y también de sarpullido, irritación ocular, malestar general. Los síntomas se pueden presentar aislados, no necesariamente todos juntos.
Es muy importante que el servicio de salud haga un seguimiento en forma estricta de la persona afectada, en especial en las 48 horas posteriores al final de la fiebre, algo que sucede entre el 4º y el 7º día de iniciada la fiebre o el cuadro clínico. Esta es la etapa de mayor riesgo de aparición de las complicaciones. Cuando se trata de un caso más grave, pueden aparecer otros signos y síntomas de alarma, que son dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, sangrado abundante, dificultad para respirar y ciclos alternados de somnolencia e irritabilidad. Aunque la fiebre haya disminuido o desaparecido, si aparecen estos últimos síntomas que mencioné recién, hay que consultar enseguida a un médico. Si ya se nos diagnosticó dengue, tenemos que mantener una buena hidratación diaria y hacer controles periódicos. Para la fiebre y el dolor corporal se recomienda el uso de paracetamol, también por indicación médica. No hay que automedicarse porque se puede agravar el cuadro. No se recomienda el consumo de antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno o aspirina, ni corticoides o antibióticos. También está contraindicada la utilización de la vía intramuscular. Hay que proteger al paciente de la picadura de mosquitos mientras se encuentre febril para evitar la transmisión viral. Se recomienda en ese sentido el uso de repelentes de acuerdo a las indicaciones del envase. Como no hay vacunas ni medicamentos específicos para curar esta enfermedad, la prevención es fundamental. Buenos días, chicas, chicos y chiques. Mi nombre es Arturo Andrés Lizoaín. Soy investigador del CENDE Annelies Malbrán. Soy biólogo y trabajo en ecología de mosquitos. Si nosotros usamos repelente, lo que vamos a estar evitando es que los mosquitos nos piquen a nosotros. Si estamos en un contexto donde hay un brote de dengue y hay circulación de dengue, lo más probable es que haya mosquitos infectados en nuestra ciudad o en nuestro pueblo. Entonces, si usamos repelente, sí vamos a evitar contraer esta enfermedad. Esta es una pregunta que se puede responder de dos formas. Una es si nosotros nos encontramos con un mosquito que vuela cerca nuestro y tiene las patitas blancas y negras tan características de Aedes aegypti. Entonces, eso es un síntoma de que en nuestro barrio, en nuestra manzana, en nuestra casa, puede haber un criadero de Aedes aegypti. Entonces, es importante ahora conocer cómo son las larvas de mosquitos para poder nosotros buscar en baldes, bebederos de animales, en las rejillas, en las canaletas, si hay larvas, si hay viboritas que se están moviendo, que son larvas de Aedes aegypti. Con respecto al uso de los insecticidas en nuestro país, está solamente recomendado con un contexto de brote y transmisión de dengue o de otra enfermedad transmitida por mosquitos. Exclusivamente se tiene que aplicar en ese momento, dado que los mosquitos pueden adquirir resistencia, entonces es importante guardar esta estrategia para matar a los mosquitos cuando hay transmisión de las enfermedades. El uso de avionetas para fumigar es una herramienta que no está evaluada y comprobada si es eficiente en nuestro territorio. Las fumigaciones en contexto de brote se hacen únicamente con camionetas, con equipos especializados, en un momento del día en particular, en determinadas condiciones meteorológicas, que hace que esa herramienta sea efectiva. En el caso particular de Aedes aegypti, esta especie se encuentra asociada con la gran mayoría de las poblaciones humanas. Transmiten un montón de enfermedades que también tienen ciclos selváticos, donde no solo se enferman los humanos, sino se enferman otros animales. Entonces, pensar en controlar todas estas enfermedades y erradicarlas resulta realmente por ahí imposible, pero sí hay herramientas en la sociedad como las investigaciones en las vacunas,
por ejemplo, la fiebre amarilla tiene una vacuna que se aplica en zonas endémicas, y para el caso de dengue también se están investigando varias vacunas que van a poder contribuir a disminuir la incidencia de esta enfermedad en nuestra región. Bueno, chiques, espero que les haya servido toda esta información. Recuerden que estamos entrando en la etapa de calor, en el verano en nuestro país, así que hay que evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, que es el vector del dengue y de la fiebre amarilla. Entonces, las recomendaciones son no solamente ponerse repelentes, sino que fíjense en sus casas, en sus barrios, si hay baldes, recipientes con agua, fíjense en los bebederos de sus animales, en los bebederos de los pajaritos, en las canillas, en las canaletas, si hay larvas. Reconozcan las larvas, que si nosotros eliminamos todos los criaderos de Aedes aegypti, no vamos a tener mosquitos y ni siquiera vamos a tener que ponernos repelente. Hablemos un poco más de la prevención del dengue. Esta acción contempla dos ejes estratégicos. Por una parte, los cuidados que deben tomarse para evitar y reducir el contacto entre persona y vector, el mosquito. Pero por otro lado, son muy importantes las intervenciones sanitarias tendientes a la eliminación de potenciales criaderos y sobre todo la gestión ambiental. Algo muy importante que hay que decir es que la fumigación no previene. Cuando se activa la fumigación es porque se llegó tarde. Solo se recomienda para la fase de control y mitigación de brotes, es decir, cuando ya hay casos de la enfermedad. Las principales estrategias de prevención y control vectorial deben apuntar a la eliminación de posibles sitios de cría y también a cuidar la salud ambiental. En este sentido, es muy importante remarcar la responsabilidad del Estado en relación con las políticas públicas. El Estado, en todos sus niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal, debe estar comprometido con las necesidades de la comunidad. Las acciones deben apuntar a impulsar políticas educativas, de salud, de infraestructura y ambientales que apoyen, promuevan, faciliten, comuniquen todo lo que implique una participación social en la solución de problemas comunes. Y el dengue es uno de esos problemas. La difusión de las acciones de prevención desde el Estado generalmente está dirigida a la población, porque los criaderos suelen ubicarse en las viviendas de las personas. Sin embargo, muchas veces hay predios gubernamentales en los que también hay criaderos de Aedes aegypti. Dar el ejemplo desde el Estado en las medidas de prevención sirve de modelo y suele contribuir a estimular a las y los habitantes de una región determinada. Por otra parte, los contenidos de los mensajes suelen apuntar a un público adulto y no problematizan sobre las causas estructurales de la proliferación del vector. Muchas veces es difícil modificar ciertos hábitos de vida. Por eso, la base del cambio es la educación y adquisición de hábitos ambientales preventivos desde edades tempranas. Claro, la escuela es clave en la educación y por lo tanto lo es para la adquisición de hábitos ambientales saludables. Es recomendable la participación activa del conjunto de educadores de todas las disciplinas del conocimiento. Una propuesta es que la enseñanza de las características del mosquito y las particularidades de cada una de las etapas de sus ciclos de vida se incorporen a la currícula. Muchos conceptos relacionados a la transmisión de enfermedades, como el caso del dengue, pueden ser complementados desde varias asignaturas que forman parte de los programas educativos. Las experiencias transversales enriquecen conceptos en las etapas formativas. La currícula escolar es un ejemplo de la importancia que tiene que el Estado motorice planificaciones con todos los actores sociales para el abordaje de temáticas como el cuidado ante enfermedades como el dengue. La Organización Mundial de la Salud incluye dentro de sus recomendaciones la necesidad de incorporar la temática del dengue dentro de la cultura educativa, buscando, dice, empoderar a la población, posibles pacientes y sus familias. Cazamosquitos es una aplicación para teléfonos celulares que tiene el objetivo de recabar información sobre la presencia o ocurrencia principalmente de Aedes aegypti. Es una herramienta que permite al usuario enviar datos y de alguna manera interactuar directamente con el grupo de investigación del INTA. Bueno, la idea de la aplicación surgió
A raíz de que nosotros tenemos un proyecto de investigación que está abocado a estudiar la distribución espacial territorial de Aedes aegypti y viendo un poco cómo se va extendiendo a zonas donde aún no se encontraba. Básicamente, cuando el usuario encuentra un mosquito, le saca fotos, puede cargar la foto, enviarla y se le pide una serie de preguntas, la localización y nos envía los datos a nosotros. La aplicación le da la posibilidad de determinar qué especie de mosquito es y de todas maneras después recibe una notificación sobre qué especie encontró. Después, con todos los datos validados, se suben automáticamente a un mapa interactivo y cuál fue el usuario que aportó ese registro y la especie del mosquito. Bueno, el concepto de ciencia ciudadana es hacer participar a las personas, a los ciudadanos en diferentes líneas de investigaciones y además sirven también como una vía de intercambio y de brindar información sobre diferentes temas al público en general, a través ya sea de aplicaciones o de otras herramientas que permitan la interacción entre los investigadores y los ciudadanos. Yo creo que en los lugares donde más hay mosquitos es en los lugares cálidos con humectación, por ejemplo en el norte de Argentina. Yo creo que los lugares donde más se desarrolló el dengue fueron en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones y Entre Ríos. En lugares donde hay mucho calor y humedad como Formosa, Chaco, Misiones, también hay en Buenos Aires. Yo creo que se desarrolla más en la parte noreste y centro del país. El dengue es una gripe, pero más intensa, que puede infectar a cualquier persona. Para mí afecta a todas las personas, sin importar la edad o situación económica. Yo creo que el dengue afecta a todas las personas por igual. Yo creo que a las personas que afectan más el dengue son a las personas que tienen bajos recursos y que viven cerca de basurales, el cual tienen agua estancada o tachos que pueden producir que el dengue se desarrolle en ese lugar, y a otras personas que no tienen dinero como para fumigar alrededor de su casa o para comprar repelente. Yo creo que tienen que ser de las dos partes. Uno, el que vive en ese lugar, vaciando y evitando lugares de agua estancada, y si no se puede porque o es demasiado grande o no llega, no tiene recursos, llamar a fumigadores para que ayuden en el tema de reducir la cantidad de dengue en el lugar. Los miembros de cada familia son los responsables de limpiar los lugares que pueden generar los criaderos de estos mosquitos. Yo creo que los responsables son según el caso. Si se te forma una zanja por una lluvia o por alguna tormenta, me parece que está bien llamar o a la municipalidad o a alguna empresa fumigadora que pueda ayudarte en este caso. Como ya mencionamos, el dengue no se produce solamente a causa de un mosquito. Por eso, para hablar de la enfermedad, es necesario adoptar una mirada amplia sobre las causas de la problemática y contemplar también la dimensión social, histórica y política del dengue. Esta problemática de salud, como otras, es de naturaleza multidimensional y compleja. Por eso, es necesario dejar de lado la tradicional mirada exclusivamente biomédica. Los procesos de salud en grupos sociales expresan los cambios políticos, sociales y económicos. El aumento de enfermedades infecciosas, por ejemplo, se asocia a varios años de considerar la salud no como un derecho de todas y todos, sino como una mercancía.
Es decir, un bien que se adquiere en el mercado y que depende de la capacidad de compra y no de la satisfacción de las necesidades de las personas. Uno de los puntos centrales para pensar esto es el tema de la fumigación. Hace un rato decíamos que cuando se apela a esta técnica para controlar el dengue es porque se ha llegado tarde a la prevención. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando las campañas se enfocan en la fumigación, lo que se ve es una fuerte influencia de la medicina estadounidense en los organismos internacionales de salud. Esta tradición médica es fundamentalmente asistencial. Esto implica que se interviene cuando los problemas de salud ya acontecen. En cambio, en América Latina hay una rica tradición, que es minoritaria, que entiende la epidemiología de la población en su complejidad. Estos estudios recuperan la idea de que las clases sociales, las etnias, los territorios y los géneros influyen en las diferentes maneras de enfermar, recuperarse y morir. En el caso del dengue, pareciera que solo las disciplinas biológicas pueden intervenir, pero eso es incorrecto. La comunicación, por ejemplo, también ha demostrado tener una mirada sesgada al insistir con campañas comunicacionales con un único contenido y centrada en cambios de conductas. Esta idea parte de la premisa de que el hecho de llenarnos de información enseguida llevará a todas las personas a actuar de la misma manera más allá de sus circunstancias. Por eso es importante que siempre que se diseñen campañas o mensajes en las comunidades deben tenerse en cuenta las condiciones de posibilidad de realizar las acciones propuestas. No todas las campañas funcionan en todos los ámbitos y en todas las circunstancias. También sucede que muchas veces se plantea la elaboración de estrategias de prevención o de comunicación, considerando solo lo que se llama saber experto académico. Sin duda, es importante acudir a personas que dedicaron años a profundizar el conocimiento sobre determinados aspectos. También tienen mucho para aportar las personas que ya sufrieron estas afecciones, al igual que los equipos docentes que ven de cerca qué representaciones tienen las y los estudiantes sobre el cuidado de sí y del ambiente. Por eso, es imprescindible construir conocimiento colectivamente. Hay una serie de representaciones sociales asociadas al dengue que es conveniente problematizar. Estas representaciones están vinculadas a la identificación entre dengue y pobreza. Y también hay estereotipos sobre las tareas de cuidado y prevención asociadas a determinados géneros. Muchas veces, al abordar estrategias comunicacionales para la prevención del dengue, se han utilizado imágenes de domicilios y viviendas en sectores rurales o en zonas de pobreza urbana. Estas imágenes refuerzan la asociación del dengue con poblaciones que viven en situación de pobreza. Pero los datos y las estadísticas muestran que esto no es así y esta representación debe revertirse. La idea de descacharrar, que sigue siendo utilizado para referirse a las acciones de eliminación de diferentes recipientes de agua, también refuerza esta noción y es un término que no debe utilizarse. Otro tema importante es que muchas veces se usan imágenes de mujeres limpiando o higienizando recipientes, mientras la imagen de los varones se usa para representar al médico o profesional de la salud. Tiene que quedar muy claro que las mujeres no deben ser las únicas responsables de las medidas de limpieza y de higiene. Es necesario interpelar a todas las personas en las acciones de cuidado y prevención del dengue y de otras enfermedades. Problematizar los estereotipos de género es otro elemento central para que las acciones y campañas sean más justas y más efectivas. Murió por una hemorragia, se está tratando de determinar si es por la variante del dengue hemorrágico. ¿Por qué relacionamos al dengue con el cambio climático? Bueno, el dengue es transmitido por mosquitos de la especie Aedes aegypti. Este mosquito tiene una relación muy estrecha con la temperatura. Los mosquitos, para reproducirse, ¿sí?, dependen de que haya condiciones de temperatura y de humedad determinadas, y cuando la temperatura es más alta se desarrollan más rápido, pudiéndose reproducir más y transmitir más la enfermedad. Esto puede pasar a nivel de una ciudad como también en el país. O sea, en el norte del país, como hace más calor, tenemos mucho más de este mosquito. Y en lugares como el centro del país podemos tenerlo en el verano sobre todo y no en invierno. De este modo, si el cambio climático aparejara un cambio de temperatura, podríamos tener no solo que el mosquito se criase más, sino que también expandiera su distribución hacia el sur. ¿Cómo
Como dijimos, es importante construir mensajes en los que se perciba que prevenir enfermedades puede ser algo sencillo y alcanzable por todas y todos, y que es necesaria la participación de toda la comunidad. En ese sentido, también hablamos de la importancia del ámbito escolar como vehículo de concientización y de difusión de información válida. ¿Y qué pasa si además podemos aprender de manera lúdica e incluso divertida? ¿Eso nos puede ayudar a incorporar conceptos de una manera más cómoda, más amigable? La respuesta es sí, y por eso hay mucha gente que trabaja para alcanzar ese objetivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Fernanda Álvarez y soy parte del proyecto Exploraquatiques. Exploraquatiques es un proyecto de extensión de educación ambiental que busca a través del arte y del juego acercar esta nueva mirada sobre los ambientes acuáticos, qué organismos los habitan, por qué es importante protegerlos y la necesidad de cuidarlos. El proyecto surge en el año 2015 con una base, digamos, de biólogos y biólogas, y a lo largo de estos 5 años se ha ido nutriendo de distintas miradas, de distintas disciplinas, de distintos saberes, principalmente, como dije, biólogas y biólogos, tanto egresados como estudiantes, pero también antropólogos, paleontólogos, geólogos, gente de bellas artes, ya sea de las artes escénicas, plásticas, y también de la parte de la comunicación como periodismo. El objetivo del proyecto principal es redescubrir y explorar los ambientes acuáticos, principalmente los que están en un ámbito más urbano, ver qué organismos los habitan, esto que les contaba, por qué es importante cuidarlos, protegerlos, pero también los objetivos son un encuentro de saberes, co-construir el conocimiento a partir de la mirada de distintos actores, a partir de un trabajo territorial, ver qué es lo que sienten las personas que trabajan y que viven cerca de esos arroyos, que a veces de tan comunes que son, los invisibilizamos. Creemos que el conocimiento tiene que ser colectivo porque habla de la democratización de ese conocimiento, y cuanto más colectivo sea el conocimiento, cuanto más aportes, miradas, de experiencias, trayectorias de vida y saberes que cada uno de nosotros pueda aportar, creemos también que a partir de esa co-construcción del conocimiento es donde uno más y mejor se apropia de esos saberes. Entonces nos parece que es la manera de transitar estos caminos para enriquecernos mutuamente, ¿no? Tanto nosotros, que por ahí vamos con un saber más académico y con trayectorias de vida personales y experiencias, pero también nutrirnos y poner en juego y sobre la mesa todas esas experiencias y que se vean permeadas por las experiencias de todos los otros actores que están en ese entramado social. Bueno, les invitamos a todos a seguirnos en las redes sociales. Nos pueden encontrar como Exploraquatiques, Exploraquatiques con X al final. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y también tenemos el canal de YouTube. Ahí pueden seguir un poco las propuestas que hacemos y nos encantaría que nos acerquen una devolución, qué les parece, si quisieran participar. Y estamos sumando Exploraquatiques en todo el país. Gracias. Lo venimos diciendo, cuando nos referimos al dengue y a otras enfermedades es muy importante el modo en que comunicamos la información. El Ministerio de Salud de la Nación recomienda que el abordaje comunicacional del dengue siga las siguientes indicaciones. Evitar el uso exclusivo de imágenes negativas o que ilustren acciones indeseadas. Por ejemplo, acumulación de neumáticos, basurales, entre otras. Privilegiar imágenes que refuercen prácticas saludables. También mostrar imágenes de consultorios, de centros de salud y de profesionales de la salud, preferentemente del ámbito público. Evitar la culpabilización o responsabilización individual y tener en cuenta el rol del Estado en la prevención de estas enfermedades.
tener en cuenta la diversidad cultural de las poblaciones de nuestro país. Considerar el enfoque de género, en particular, evitar mostrar siempre a los varones como médicos y a las mujeres como las encargadas de las tareas del hogar, entre otras expresiones de género estereotipadas. Usar lenguaje sencillo para que los mensajes sean adecuados. Evitar los términos técnicos o el uso de información innecesaria. De esta manera se busca favorecer una buena recepción. El dengue es una enfermedad de la pobreza. Falso. 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 Si bien determinadas condiciones ponen en riesgo a los sectores sociales que viven en situación de pobreza, los criaderos pueden estar en muchos escenarios sociales y el mosquito puede transmitir esta enfermedad a todas las personas por igual. El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito. Verdadero. 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 El mosquito es el Aedes aegypti y se caracteriza por presentar franjas negras y blancas en sus patas y abdomen. La fumigación termina con el dengue y es una buena estrategia de prevención. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. La fumigación no es una medida de prevención, sino de control y contención cuando ya estamos en contexto de brote, es decir, cuando ya hay presencia de casos.
El mosquito que transmite el dengue se cría en charcos y zanjas. Verdadero. Verdadero. Falso. Verdadero. Falso. Cualquier recipiente o lugar capaz de acumular agua puede ser un criadero del mosquito. El dengue puede transmitirse de persona a persona. Falso. 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 El dengue solo se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado. No se transmite de persona a persona ni a través de objetos. ¿Cómo controlar y eliminar criaderos de mosquitos? Pasemos en limpio algunas ideas. Tenés que eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua tanto dentro como fuera de la vivienda o del lugar de trabajo. También es importante dar vuelta, tapar o resguardar los objetos útiles que se encuentran dentro y fuera de la vivienda y que puedan acumular agua. Debes tirar agua hirviendo en rejillas y protegerlas con tela mosquitera. Cada 3 días tenés que cepillar y cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia. Se debe evitar tener plantas en agua y reemplazar el agua de las macetas de plantas acuáticas por arena o gel. También es importante que destapes canaletas y desagües de lluvia. Hay que mantener limpias, con cloro o cubiertas, las piletas de natación. Todas estas medidas son importantes para que la Aedes aegypti no se desarrolle. Hoy estuvimos hablando sobre el dengue. Como dijimos, la prevención contempla acciones para evitar la picadura del mosquito Aedes aegypti, pero también intervenciones sanitarias para eliminar potenciales criaderos. También debemos tener en cuenta la gestión ambiental. Las estrategias de prevención nos involucran a todas y todos y por lo tanto deben estar integradas y ser colectivas. Además, es muy importante que desde la escuela se pueda enseñar a las y los estudiantes toda la información para prevenir la enfermedad. Y el Estado debe realizar campañas efectivas de comunicación, además de tomar medidas concretas para controlar el vector. La tarea es tuya, es mía, es de todas y todos. Y si te encontrás con alguien que no quiere colaborar, tranquilamente podés preguntarle: ¿a vos qué bicho te picó?